Hola, todos sabemos lo que es el cambio climático, pero ¿qué es el cambio global? Si unimos al incremento en las temperaturas y al incremento en la severidad y frecuencia de las sequías, cambios en los usos del suelo, nos encontramos ante un desafío a escala global, que podemos entenderlo como una amenaza si no somos capaces de adaptarnos y adelantarnos a ese nuevo funcionamiento del planeta, o mucho mejor, ante una oportunidad, si utilizamos nuestra capacidad como gestores del medio natural para utilizar los bosques como sumideros de carbono que permitan contrarrestar ese incremento en dióxido de carbono atmosférico. Yo os voy a hablar de un caso concreto en nuestro clima mediterráneo, donde el cambio global está produciendo un ascenso altitudinal de las especies forestales. Esto quiere decir que en una montaña a 1.300 metros de altitud, donde ahora mismo tenemos un pinar, es probable que en las próximas décadas nos encontremos un robledal. Estas dos especies tienen estilos de vida muy distintos, lo que va a hacer que el funcionamiento de todo el bosque y los servicios ecosistémicos que nos proporcionan también lo sean. Por poneros un ejemplo, en mi zona de estudio, bajo pinar, tenemos almacenados en el suelo hasta 90 toneladas de carbono por hectárea, una cifra que supera en más del doble el carbono almacenado bajo el suelo del robledal. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿cómo un cambio de vegetación de estas características afecta al funcionamiento del suelo y más concretamente al balance entre las entradas y las salidas de carbono a la atmósfera? La respuesta a esta pregunta no es trivial, porque en muchas ocasiones los modelos teóricos y el conocimiento adquirido en condiciones de laboratorio nos sirven cuando nos enfrentamos ante un medio complejo como es el suelo. Por poneros un ejemplo, un suelo podríamos entenderlo como una verdadera sopa espesa que está biológicamente activa y donde nos vamos a encontrar interactuando elementos vivos como los microorganismos o las plantas con otros compuestos que tienen distintas propiedades físicas y químicas, y entonces es aquí donde está el verdadero reto, en tratar de comprender esas complejas interrelaciones suelo, planta, microorganismo en un ambiente que además es cambiante. Lo que yo he hecho en mi tesis ha sido diseñar experimentos concretos para modelizar cómo es la evolución completa del carbono desde que llega al suelo en forma de hoja de roble o de acícula de pino. De tal manera que además he modelizado cómo evolucionan los microorganismos descomponedores de esa materia orgánica a lo largo de todo el proceso y he modelizado el distinto efecto que tiene la temperatura y la humedad en esas salidas de carbono a la atmósfera. Pero no me he quedado ahí y además me he preguntado: ¿qué ocurre si cambio los ingredientes de la sopa y a las comunidades microbianas bajo pinar las alimento con hoja de roble en lugar de con acícula de pino? ¿Se van a adaptar los microorganismos a descomponer esa nueva composición química de la hojarasca? ¿O va a ser por el contrario la especie colonizadora, es decir, el roble, la que exporte su propia comunidad con la que ha evolucionado durante siglos? Los resultados que he obtenido con mi tesis ponen de manifiesto que estos suelos tienen un funcionamiento muy diferente a pesar de encontrarse bajo las mismas condiciones ambientales generales. Esto quiere decir que la entrada del roble va a afectar no solo a esa parte aérea del bosque que vemos, sino también a esa parte subterránea que está oculta, pero que es muy importante, ya que la entrada del roble supone una aceleración de la tasa de descomposición de la materia orgánica y vamos a tener unas mayores salidas de carbono a la atmósfera, que he cuantificado en hasta 12 toneladas de carbono por hectárea y por año. Los resultados que he obtenido con mi tesis además son muy importantes de cara a introducir criterios de secuestro de carbono en la toma de decisiones que tendremos que llevar a cabo con una gestión adaptativa de nuestros bosques frente al cambio global al que nos enfrentamos todos. Muchas gracias.